Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería haceros un pequeño resumen en el radar de lo que está aconteciendo en los mercados y cuáles son las noticias más relevantes. Bueno, en primer lugar, hablar de los últimos datos del consumidor estadounidense. Sigue aguantando muy bien, pese a todo el coste que ha incrementado la financiación con las subidas de tasas de interés, la desaparición de la tasa de ahorro que se inyectó de forma artificial durante los programas de estímulos del año 2020 y 2021 e incluso en 2022. Todo eso generó una bolsa de liquidez disponible para consumo, y a pesar de que hemos visto cómo se ha ido deteriorando ese tipo de cifras, la realidad es que el consumidor sigue aguantando bastante bien, y muestra de ello es que hemos tenido un dato de consumo de 2,9% frente al 2,36% esperado, y además esto ha permitido pues que se revisase al alza el dato de PIB desde el 2,8 al 3% en términos anualizados. Además, todo ello combinado con unas presiones inflacionistas que continúan reduciéndose, en este caso en una décima en términos interanuales, lo que ha dejado la métrica del Personal Consumption Expenditure, que es el PCE famoso que tanto mira la Reserva Federal, en el 2,5%, y si miramos esta misma métrica en términos subyacentes, es decir, sin tener en cuenta energía y alimentos, el dato sería 2,6%. Todavía no estamos en el 2%, pero la tendencia que muestra esta tasa interanual es bastante favorable a los objetivos de la Fed de alcanzar en algún momento del año próximo el 2%, que es el objetivo a largo plazo, lo que permitiría evidentemente una normalización monetaria mucho más clara que la que se intuye actualmente. Ya sabéis que en la última reunión de Jackson Hole, Powell dijo que había llegado el momento de recortar las tasas de interés. La gran pregunta que se debate en los mercados hoy día es cuánto van a reducir, a qué ritmo lo van a hacer y hasta dónde van a llevar los tipos. Probablemente van a depender de los datos, no solamente de estos datos de inflación que estamos comentando, sino también de unos datos que este viernes van a ser cruciales, como son los datos de empleo. Recordad que en Jackson Hole lo que nos vino a decir Powell es que a partir de ahora, tanto como la inflación, iban a pesar los datos del mercado laboral a la hora de tomar decisiones, porque el repunte desde cotas del 3,4% hasta el 4,3% en la tasa de desempleo era bienvenido hasta este momento, es decir, esa normalización que había habido en un mercado laboral completamente descompensado entre oferta y demanda no estaba mal. Ellos esperaban un deterioro en ese mercado laboral, pero como dijo Powell, ya no queremos mayor deterioro del que hemos visto. Por tanto, si la tasa de desempleo siguiese repuntando hacia cotas más altas, es muy probable que esto empujase a los responsables de la Reserva Federal a tomar medidas de mayor relajación monetaria, siempre y cuando la inflación no siga su curso y no se convierta en un nuevo problema. Por tanto, los datos del viernes van a ser cruciales. Eh, Tal vez por esto es por lo que el mercado descuenta con más de un 30% de probabilidad que la Fed pueda bajar las tasas de interés este mes en 50 puntos básicos y no solamente en 25, es decir, un recorte no de 0,25 sino de 0,50%. Hay una probabilidad asignada de en torno a un 36% de que eso ocurra, y es muy probable que los datos de este viernes de empleo sean la clave para decantarse por un recorte de tipos menor o un recorte de tipos más agresivo. Por otro lado, en la zona euro hemos visto también cómo evolucionan correctamente los datos de inflación. La inflación general en términos interanuales ha caído desde la cota del 2,6 al 2,2%. Eso no quiere decir que los precios no suban, sino que están subiendo a un ritmo mucho menor de lo que inicialmente estaba previsto, y casi toda la mejora viene por la caída del precio de la energía y de los alimentos. En este caso, como sabéis, cuando hablamos de la inflación en términos subyacentes, precisamente extraemos estos dos componentes de energía y alimentos que son más volátiles, y al hacerlo descubrimos que el dato de la inflación subyacente apenas mejora de 2,9 a 2,8, y todavía estamos bastante lejos de ese objetivo del 2%, pero al menos la tendencia que muestra la tasa interanual es la que queremos ver, aunque en este caso Christine Lagarde no espera
que se alcance o se llegue al objetivo del 2% hasta probablemente finales de este año, principios del que viene. En algunos casos incluso se habla de finales del año 2025 para la inflación subyacente. Por el lado de los datos de empleo, las noticias siguen siendo buenas. Los datos de la tasa de desempleo en 6,4% mejoran una décima el dato anterior y nos encontramos en registros de mínimos históricos, lo cual es muy bueno. Y la mala noticia en Europa pues sigue siendo el sector manufacturero, que continúa en niveles recesivos desde hace muchos trimestres. El último dato de PMI en el sector manufacturero ha sido de 45,8 y si bien mejora 2 décimas desde 45,6, está todavía claramente por debajo del nivel de 50, que es lo que determina si hay contracción económica o expansión económica en este sector. Por el lado de Japón conocimos datos que empeoraban en general. Hemos tenido indicadores adelantados que nos sirven un poco como indicadores que lideran cómo puede evolucionar la economía a futuro. Pasan de 111,2 a 109, la tasa de desempleo repunta desde el 2,5 al 2,7 y el consumo baja desde el 3,8% al 2,6%. Todo ello mientras que el Banco de Japón se ve obligado a anunciar que tal vez tenga que seguir subiendo aún más los tipos de interés para controlar las presiones inflacionistas, porque no olvidemos que en Japón todavía la inflación general se sitúa en el 2,8% y la subyacente en el 2,7%, bastante lejos del 2% y lo que es peor, con poca tendencia de mejora en los últimos meses. Por el lado de China hemos conocido el dato de PMI compuesto que ha bajado una décima de 50,2 a 50,1 y cuando miramos la descomposición lo que vemos es un mayor deterioro de lo esperado en el sector manufacturero que ya está en 49,1 y venía de 49,4 y por el otro lado una ligera mejora del sector servicios que pasa de 50,2 a 50,3. En el plano geopolítico y antes de analizar un poco la situación de los gráficos, sigue habiendo mucha presión internacional para que se alcance un acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Algunos países como Reino Unido incluso han decidido suspender la exportación de algunas armas a Israel para evitar que con ellas se pueda violar la ley internacional. En Estados Unidos vemos también mucha presión intensificándose para conseguir que se fuerce un alto el fuego en la región y de momento no están teniendo éxito. Y en la guerra de Ucrania se están intensificando los bombardeos tanto por parte de Putin como por parte de Zelensky, que ya no busca solamente defenderse, sino que ha tomado la decisión de atacar objetivos en suelo ruso, incluso alcanzando con algún dron la capital de Moscú, con lo cual no tenemos mejoras sustanciales en términos de riesgos geopolíticos y a pesar de eso, una de las cosas que veremos hoy es que el precio del petróleo se está acercando a la banda inferior en la que lleva fluctuando los últimos 2 años. Llama la atención que en pleno proceso de tensión geopolítica el crudo realmente no esté con niveles de precio algo más elevados, incluso teniendo en cuenta que hemos visto cómo en algunos países que no son prioritarios en la producción de petróleo, pero que sí tienen un papel bastante importante en términos generales, como Libia, han tenido que recortar de forma drástica su producción por problemas internos. ¿Qué hay detrás, ¿no? de el por qué el petróleo no acaba de repuntar en un entorno donde parece que sería bastante sencillo explicar subidas del oro negro? Yo creo que hay 2 motivos principales. Por un lado, no hay que olvidar que aunque la economía estadounidense sigue muy fuerte, el resto del mundo no está experimentando crecimientos tan sólidos. Tenemos China, que es uno de los grandes exportadores de petróleo, que todavía sigue padeciendo la ralentización económica que ha provocado el pinchazo de esa burbuja inmobiliaria hace ya varios años. Tenemos Europa, que está con crecimientos muy cercanos todavía al 0%, por tanto, tan solo saliendo o alejándose ligeramente del riesgo de recesión. En Reino Unido, que pasaron por una recesión compleja y duradera, estamos viendo ahora grandes señales de estabilización económica, pero todavía no se ha plasmado en un crecimiento fuerte y por tanto, como veis, el entorno global
quitando Estados Unidos, pues no muestra una demanda demasiado sólida de petróleo, y la preocupación ante una posible desaceleración económica más tardía en Estados Unidos pues tampoco ayuda. Por otro lado, la OPEP está hablando de que tal vez a partir del mes de octubre vuelva a incrementar la cantidad de petróleo existente, porque empezaron con un recorte paulatino a partir del año 2022, y ahora que hay productores como Libia que van a producir menos, pues tal vez la OPEP vaya a recuperar parte de esa cuota de mercado que ha ido perdiendo. Todo ello hace que al final tengamos un comportamiento por parte del petróleo que es tal vez sorprendente respecto a lo que uno podría esperar. Aquí tenéis la evolución del crudo. Como veis, cuando nos ponemos en un gráfico diario, estamos acercándonos a la banda inferior. Prácticamente no ha habido ninguna tendencia desde finales del año 2022. Fluctuamos entre los 70-75 dólares barril en el Brent frente al 95-100 por la parte de arriba, y lo que sí hay claramente es un pequeño rango de consolidación lateral estrecho, donde ya estamos llegando a la parte inferior, y luego un rango más amplio que estaría definido por todos los suelos del año 2023 prácticamente, y que podría extender las caídas en el caso de perderse esta zona hacia cotas de 70, lo cual encajaría con proyectar pues lo que sería básicamente esta estructura de consolidación lateral, la que estoy pintando justamente en este momento. Sería como extender la proyección de este triángulo hacia abajo, lo cual nos llevaría a atacar cotas más cercanas a 70. Esta es la realidad que estamos viviendo con un precio del petróleo que, cuando comenzó su desescalada con caídas desde cotas de 87, como veis, nos ha dejado un entorno muy cercano a los mínimos de los últimos meses, y que no sería raro que, si se produce algún avance en las negociaciones de paz en alguno de los conflictos, especialmente en Israel, pues tengamos caídas adicionales hacia cotas cercanas a 70. Por otro lado, eso no implica salir del rango de fluctuación. No perdáis de vista que no hay tendencia estructural desde hace más de año y medio, y habría que mencionar también dos activos que hemos estado comentando últimamente. Uno es el eurodólar, donde decíamos que la probabilidad de rechazo de la banda superior era muy alta, teniendo en cuenta que también desde principios de 2023 no veíamos un movimiento direccional entre las dos grandes monedas del mundo. Hemos visto cómo el movimiento favorable al euro contra el dólar alcanzó niveles de 1,12 en la zona en la que hemos registrado los principales máximos del último año y medio, y a partir de ahí se está empezando a producir un movimiento favorable al dólar, que todavía no sabemos hasta dónde nos va a llegar, pero que mantiene intacto la fluctuación existente dentro de las bandas entre 1,04,5 y 1,06 por abajo, y 1,11 y 1,1280 por arriba. Fijaos cómo también los indicadores habían alcanzado zonas de sobrecompra extrema, se produjeron cortes descendentes en estocástico. Todo parece indicar que tendría más sentido que el dólar vuelva a buscar zonas neutras en el entorno de 1,08, 1,09, o al menos un retesteo de los antiguos máximos en torno a 1,0915, 1,0920, y no tanto movimientos hacia cotas más altas. Por otro lado, si miramos la fluctuación de lo que está ocurriendo en términos de rentabilidad del bono, descubrimos que el movimiento lateral en el que estamos inmersos nos está acercando a la primera de las directrices bajistas, con una expectativa de que la Reserva Federal va a bajar tipos sí o sí, o bien 0,25 o bien 0,50%. Lo normal es que la tendencia en el coste de financiación a largo plazo, como muestra el T-Note que veis en pantalla, que es el coste a 10 años, tienda a bajar con el paso del tiempo. Por tanto, los rebotes o los acercamientos a zonas de resistencia en principio son oportunidades para buscar movimientos hacia niveles más bajos en términos, como veis, de yield o de rentabilidad, que es lo que está expresado en el eje de precio que veis aquí en la pantalla. Por otro lado, cuando miramos lo que está ocurriendo, vemos que el entorno favorece desde un punto de vista a los mercados, y es lo que hemos registrado
en las últimas semanas, una recuperación rapidísima y muy potente de toda la corrección que tuvo lugar a raíz de esa preocupación por los datos de empleo, esa preocupación por el unwinding del carry trade en el dólar yen provocado por la subida de tipos de Estados Unidos, pero ya estamos en unos niveles donde va a ser más difícil. Hasta ahora lo que hemos visto en el SP500 ha sido una recuperación fulgurante de todo ese 10% de caída, pero de nuevo nos encontramos ahora en la gran zona de techos, los máximos alcanzados a principios de julio, con una situación en indicadores que ya no es tan favorable. Vemos sobrecompra, vemos conato de cortes descendentes. Personalmente creo que lo que tendría sentido sería vigilar esta zona de mínimos, es decir, si empezamos a detectar que el SP vuelve a perder niveles de 5.550 puntos, es muy probable que veamos una nueva rotación hacia abajo. Mientras no se pierda esta cota, todo se mantiene con un aspecto bastante positivo, pero dada la sobrecompra otra vez que se están registrando a nivel diario, la incertidumbre de cara a los datos de este viernes, las decisiones de tipos que vendrán un poco más tarde, vigilad los 5.550 puntos como un nivel clave. Por el lado de Eurostoxx 50 también hablábamos de potenciales extensiones hasta la directriz bajista, ya se han producido, ya hemos llegado a esa línea de tendencia que concatena pues prácticamente todos los máximos descendentes que se llevan registrando desde el mes de marzo, y de nuevo aquí vemos como la situación en términos de indicadores empieza a ser un poquito saturada. Empezamos a detectar las primeras rupturas de directrices en RSI, también vemos cómo se producen acercamientos en zonas de sobrecompra entre las líneas K y D de estocástico, lo cual podría acabar generando pues evidentemente un corte en una zona muy compleja tras haber rotado prácticamente desde mínimos a máximos sin ningún descanso. Sería por tanto, si se produce esta nueva corrección en los mercados, sería muy razonable que en el Eurostoxx 50 comience desde los niveles que estamos viendo en este momento. Por el lado de Bitcoin, ya por terminar un poco el análisis de los distintos activos que hemos estado repasando, tenemos una situación bastante neutra, no ha habido grandes cambios. Hablábamos el otro día de que cotizábamos muy cerca de la zona central de esa estructura correctiva contra una gran tendencia alcista que se originó hace ya bastante tiempo. Como veis, no hemos alcanzado la parte de arriba, seguimos básicamente en la zona neutra y no cambia nada el análisis respecto a el proceso correctivo que se vive en este momento en torno a los 60.000, como estamos dentro de una gran tendencia alcista que se inició a finales del año 2022 cuando cotizaba en torno a 15.000. Ha habido una subida espectacular durante la parte final de 2023 y principios de 2024 y en mi opinión eso es lo que ahora mismo el mercado está digiriendo con un cierto sesgo a la baja, pero sin ninguna formación realmente preocupante que dé la sensación de que estamos ante un cambio de dirección inminente. Como veis, pocos cambios en lo que es el entorno en el que nos encontramos, salvo la fuerte recuperación bursátil que nos ha devuelto otra vez prácticamente a los niveles anteriores. El Eurostoxx 50 no ha llegado a recuperar el 100% de la caída, tampoco lo ha hecho el Nasdaq 100, tampoco el Russell 2000, pero sí hemos visto cómo el SP ha sido capaz de volver a máximos, lo mismo que ha hecho el IBEX o el DAX. En este momento estamos en unos puntos complicados, otra vez con sobrecompra. Probablemente las decisiones de los bancos centrales que van a tener lugar este mes están ya muy descontadas, salvo que en Estados Unidos se optase por un recorte de 0,50%. Creo que lo que va a determinar el comportamiento del mercado a partir de ahora va a ser las posibles señales que nos envíen tanto Jerome Powell como Christine Lagarde, no respecto a lo que hagan este mes, sino lo que creen que van a tener que hacer de aquí a fin de año. Recordad que todavía estamos en un periodo de inestabilidad estadística, en el sentido de que septiembre y principios de octubre pues suelen acumular malos comportamientos bursátiles. No quiere decir que sea una estadística abrumadora, pero si mirásemos cuáles son los meses donde se producen las correcciones más abultadas, normalmente nos encontraríamos con algún mes de verano y por supuesto el mes de septiembre, así que habrá que estar muy atento a cualquier posible noticia o desviación en los datos que se publiquen que puedan sorprender a los mercados, para ver si no se produce otro movimiento de corrección antes
de que entremos en la gran fase normalmente positiva para la bolsa, como son los meses de noviembre y diciembre. Como siempre, os mantendré actualizados con la visión del radar, así que nos vemos en la próxima emisión. Un saludo y mucha suerte con las inversiones. Hasta la vista.